me da gusto verles aquí en la casa del Señor. Ustedes y yo hacemos grande el reino de Dios, aleluya. Y no solamente hemos venido a ministrar la presencia del Señor, que como cristianos hemos entendido que el domingo es el día del Señor donde venimos a ministrar su presencia, sino que también venimos a ser impartidos, a ser empoderados, a ser fortalecidos para seguir adelante. Porque hoy en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios es para ti y dice: anda, come y bebe, porque largo camino te resta en esta vida. ¿Cuántos lo creen así? Decláralo en el nombre de Jesús, que hay mucha tarea, hay mucho trabajo por hacer aquí en esta tierra, pero necesitamos la guía de Dios, la dirección de Dios y obedecerle para que Él nos siga hablando. Bien, pueden sentarse, niños, y vamos a entrar aquí a la palabra en esta mañana. Bien, saludo en esta mañana también a todos los que están allí en casa viendo esta transmisión o la verán más tarde. Sabemos que el poder de Dios es por siempre y para siempre, y Dios sigue obrando milagros aún en el tiempo que estés viendo esta palabra. Bien, hoy yo quiero compartirles una palabra poderosa y la he titulado La bendición de José. Diga conmigo: la bendición de José. Mis amados, la bendición es una autoridad poderosa que tienen los padres, las personas de autoridad sobre otros. La bendición es tan poderosa que es la única oración que Dios pronuncia en su palabra. ¿Sabía que Dios oró? Y Dios le dijo a Moisés: mire, así van a bendecir a los hijos de Israel. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que tenga de ustedes misericordia y que coloque en su casa paz. Mis amados, es decir, la bendición tiene un poder implícito. Por eso la bendición hay que buscarla. Un coro que cantábamos decía: busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. ¿Y qué? Diga conmigo: y Él me la dará. Aleluya, eso es poderoso. Pero la bendición hay que buscarla. Por eso en esta mañana también hemos venido a buscar la bendición del Dios del cielo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Padre, gracias por lo bueno que tú eres. Dios, gracias por cada persona que ha venido hoy a recibir la impartición de tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra sea como martillo que rompe la roca, Señor, que rompa la dureza de corazón, que quite toda venda espiritual, y que en el nombre de Jesús tu pueblo sea activado de una manera poderosa para cumplir el propósito eterno que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús se liberan los aires y hay una unción de gracia y de aprendizaje en este lugar, como los hermanos en Berea. En el nombre de Jesús desata una gracia y un favor de Dios sobrenatural en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, en la palabra hay un relato bien poderoso. Recuerden, la palabra de hoy se titula La bendición de José. Diga conmigo: la bendición de José. Y esta palabra está inspirada en el relato de Génesis 49, donde está allí Jacob, ya es un anciano, y está orando y está bendiciendo a sus hijos y se está despidiendo porque dice: estoy pronto a partir. Ya tenía más de 100 años Jacob, y estaba allí en Egipto despidiéndose de sus hijos. Y entonces en Génesis capítulo 49, verso 22, Jacob le dice a José, le dice: José, rama fructífera eres tú, José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Mis amados, esa fue la bendición que Jacob dio a José, pero esa bendición no es solamente para José, sino para el pueblo de Dios y para aquellos que son remanentes de Dios y aquellos que son más importantes que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante lo vamos a entender. Mis amados, la bendición de José consistía en cruzar los muros, en atravesar muros, en subir montañas y atravesarlas,
Eso le dice, mira, tú eres una rama fructífera, que tus tallos, que tus vástagos atravesarán los muros, se levantarán y pasarán los muros. Mis amados, José era un adolescente como los otros. Y dice la palabra que cuidaba ovejas con sus hermanos. Era el menor. Pero un día para otro la vida le cambió. De un momento para otro la vida le cambió. Desde su adolescencia José tuvo que cruzar muchos muros. Tuvo que atravesar muchas montañas. Tuvo que derribar muchos gigantes. Primero tuvo que cruzar el muro del rechazo y la traición. ¿Por qué el muro del rechazo y la traición? Porque imagínense que José era muy amado por Jacob. Y dice la palabra que por eso sus 11 hermanos le tenían envidia. Lo aborrecían. Pero no era simplemente una envidia y una pelea entre hermanos de decirse en palabras y tirarse en papelitos. No, lo aborrecieron tanto que decidieron matarlo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tus hermanos te hayan querido matar a ti? Pues mis amados, yo doy gracias porque eso no te pasó a ti ni a mí. Pero a José, sus hermanos sí lo quisieron matar. José tuvo que cruzar el muro del rechazo y la traición de sus hermanos. Lo traicionaron porque hubo alguien que intercedió. No lo matemos. Más bien hagamos algo, vendámoslos a esa caravana de ismaelitas que vienen, vendámoslo. Y dice la palabra que lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero también tuvo que cruzar el muro de la cisterna. Porque antes de venderlo, lo echaron allí en una cisterna, en un hueco, en un pozo hondo, profundo. Y lo tuvieron allí agarrado. Pero también tuvo que pasar el muro de la esclavitud, porque cuando llegó a Egipto esta caravana de ismaelitas lo vendieron como esclavo a un general de Faraón, a Potifar. Y aunque allá le empezó a ir muy bien en la casa de Potifar, porque Dios estaba con él, dice la palabra que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Pero le pasó algo que te puede pasar a ti y a mí. Mis amados, la esposa de Potifar se encaprichó de él y lo deseó para acostarse. Y dice la palabra que José resistió y más bien huyó. Pero esta mujer lo difamó y ahora está en la cárcel. Está difamado. Está en la cárcel, siendo inocente. Y allí en los muros de la cárcel, Dios lo saca para cumplir el propósito eterno que tenía con él. Mis amados, la vida de José puede parecerse a cualquiera de nuestras vidas. De la misma manera, yo me relacionaba un poco con la vida de José, porque José, su mamá murió siendo él un niño. De la misma manera, este servidor, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Y no es fácil crecer sin mamá. Y una cantidad de cosas empiezan a aparecer en el camino. No muy buenas. Pero todas las cosas Dios las transforma para bien. La vida de José estuvo rodeada de muros que parecían inamovibles, que parecía que se quedaran ahí, mis amados. Pero proféticamente el padre de José, Jacob, desata una poderosa bendición. Le dice: José, rama fructífera, que tus tallos atravesarán los muros, cruzarán montañas. No habrá montaña que te obstaculice, porque si no se quita la montaña, la vas a atravesar. Mire, dice el verso 26 allí de Génesis 49. Sigue Jacob bendiciendo a José y le dice: son más grandes las bendiciones que vienen de tu padre que las abundantes bendiciones de los cerros y de las montañas eternas. En otras palabras, le está diciendo: mira, no importa que trabajes mucho y tengas mucho dinero, pero es más importante para ti la bendición que yo estoy desatando sobre ti. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Mire lo poderoso.
Porque al que más se le da, más se le demanda. Al que más se coloca en lugar de excelencia, más es tratado. Yo no sé cuánto has sido tratado tú por la vida. ¿Qué cosas has pasado en tu vida? ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas situaciones difíciles has tenido? Pero todo en tu vida está siendo procesado para algo mejor. ¿Por qué? Diga conmigo, soy más importante que los demás. Soy más excelente que los demás. Créalo en el nombre de Jesús, que tú eres más importante que los demás, porque esa es la bendición de José. José, rama fructífera que se levanta, atraviesa los muros. ¿Por qué? Porque eres más importante que los demás. ¿Cuántos aquí dicen yo soy más importante que los demás? En el nombre de Jesús, para Dios somos más importantes que los demás. Mis amados, entonces, ¿qué significa la bendición para José? Eso significa que si el muro no se mueve, que si la montaña no se mueve, no quiere decir que la persona no pueda tener un avance. No quiere decir que la persona no pueda seguir adelante. No quiere decir que la persona vaya al propósito que Dios tiene con ella. Si esa persona, mis amados, no cambia, porque algunos se detienen porque los demás no cambian. No es que mi marido no cambia, no es que mi mujer no cambia, no es que mis hijos no cambian, no es que el gobierno no cambia, y entonces como ellos no cambian, yo tampoco cambio. Y esas personas se quedan estancadas en la vida. No prosperan, no avanzan para el propósito de Dios. Mis amados, habrán personas que nunca cambiarán. Es más, quiero decirle algo con temor y temblor. Hay personas que tú amas y están determinadas para la ira eterna. No se salvarán. Eso es una realidad. Y tú no te puedes quedar estancado en la vida por los demás. Tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir adelante. Porque hay personas que no cambiarán. Hay personas que no darán el brazo a torcer. Dice, prefiero muerto que escolorido. Yo nací así y así soy. Y nací en esa religión y en esa religión voy a morir y punto. Hay personas que no cambiarán. Hay situaciones que no cambiarán. Gobiernos que no cambiarán. Situaciones económicas que no cambiarán. Mis amados, por ejemplo, todo este año sigue lloviendo. Y los pronósticos es que lloverá 2 meses más. Y si tú estás esperando en este año para hacer algo que no llueva, pues no lo harás. Porque los pronósticos es que lloverá más y lloverá todo el año. Entonces, mis amados, algunos dicen, no, es que el dólar está subiendo. Por eso no puedo hacer nada. Mi amado, si con tu mentalidad no lo hiciste cuando el dólar estaba bajo, mucho menos lo harás ahora que el dólar está costoso. Porque es una mentalidad. Mis amados hermanos, entonces, si la persona no cambia, si la situación no cambia, si sigue lloviendo, si el dólar sigue subiendo, eso no quiere decir que no vamos a avanzar en el Señor. En el nombre de Jesucristo estamos avanzando y vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque nosotros, mis amados, somos más importantes y tenemos la bendición de José. ¿Cuál es la bendición de José? Que cruza muros, que cruza montañas, que sobrepasa situaciones. Mis amados, José era como las ramas de un árbol subiendo y atravesando el muro. Mis amados, los árboles son tan fuertes que cruzan muros, pero también tumban casas, ¿no han visto? Así como suben, así también se profundizan. Y ese José, que no solamente sube y cruza muros, sino también que sus raíces se profundizan en Dios, en la palabra y en el propósito de Dios para su vida. Y dice, yo vine a esta tierra no por casualidad, yo vine aquí porque Dios me puso en esta tierra y me puso con un propósito y cumpliré ese propósito cuando esté en esta tierra en el nombre poderoso del Señor Jesús. Mis amados, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas, que avancemos. Pero el enemigo de las almas, Satanás, levanta obstáculos en el camino de las personas
y envía acciones demoníacas contra la vida de las personas. Hay una persona, una mujer de esta casa, muy creyente, me comentó un sueño. Pastor, tuve un sueño, ¿qué significará? Dijo, soñé que yo iba por un camino cuando de pronto llegué y había una roca muy grande. Había una roca muy fuerte. Y yo no la podía pasar, pero de pronto empecé a escalarla y pasé y seguí el camino. Pues lo que significa ese sueño es que esa mujer tiene la bendición de José. Tiene la bendición de escalar montañas, de escalar muros, de cruzarlos en el nombre de Jesús. Que eso no lo detiene, sino que sigue para adelante. Pero Satanás es experto en colocar obstáculos, en colocar piedras en el camino para que la gente no siga. Para que la gente regrese. Alguien en estos días me refería a una situación, me dijo, yo iba en la carretera acompañando a una persona, me dijo, acompáñeme por allí a aquel lugar. Y cuando veníamos, salimos del pueblo, íbamos en la carretera, cuando de pronto el que estaba manejando llegó y frenó, hacía el estilo picapiedra, frenó el carro y dijo, ¿qué pasa? Y de pronto dio un cabrillazo y dice, ¿no ve ese palo que está allá atravesado? Si nosotros nos acercamos y llegamos a ese palo que está atravesado, nos atracan. Y eso es lo que hace el diablo, colocando obstáculos. Y la gente frenando como los picapiedras y echando para atrás y volviendo atrás y aún volviendo al mundo. Mis amados hermanos, el diablo coloca obstáculos, coloca acciones en el camino, ¿cierto? Contra la vida de las personas para detenernos, para vencernos, para presionarnos, para desanimarnos e intentar limitarnos, incluso con fortalezas en áreas donde hayamos sido heridos. Satanás utiliza las heridas del alma, las heridas que nos han hecho personas que amamos. ¿Para qué? Para que la gente no continúe, para que la gente se quede en el camino, para que la gente se quede estancada. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que el león de la tribu de Judá está rugiendo, porque dice la palabra, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Y aquí hay profeta de Dios que dice, llegó el tiempo de que tú avances, llegó el tiempo en el nombre de Jesús, que no veas más ese obstáculo, sino que mires a Dios y continúes adelante. Mis amados, porque Dios nos libera y nos da autoridad, mis amados, para seguir adelante. Y aquí hay una revelación poderosa de lo que Dios te libera. Te da autoridad y poder sobre esa área para ver a alguien más ser liberado. ¿Lo comprendes? ¿Me hago entender? Cuando Dios me libera en una área, eso me da autoridad para ayudar a liberar a otra persona en esa misma área. Por eso tenemos que entender de qué Dios me liberó. Me liberó del pecado, me liberó de la muerte eterna. Y yo tengo la gracia para guiar y encaminar a otra persona que sea liberado de la garra de Satanás. Mis amados, ahora Dios toma todo. Él no malgasta nada de lo que hayamos pasado en la vida. Las situaciones feas, traumáticas, difíciles, todo Dios lo toma, ¿cierto? Y lo usa para bien, nos unge. Y el diablo no nos puede tocar y tiene que huir en el nombre de Jesús. Dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces recibimos una palabra de bendición, una palabra profética, una palabra de propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos alguna vez han recibido una palabra de propósito, de bendición para su vida? Una palabra profética, levante la mano. Yo he recibido palabras, tú también has recibido palabras. Mis amados, así como José tuvo un sueño de que Dios lo iba a elevar a un sitio de autoridad. ¿Recuerdan los sueños de José? José tuvo un sueño y llamó a sus hermanos, sus 11 hermanos, que no lo querían mucho porque su papá lo prefería. Y dice que se le ocurrió contarle el sueño. Dijo, mira hermanos, imagínense que yo estábamos amarrando manojos de trigo en el campo. Y mi manojo se colocaba derecho y sus manojos se inclinaban al mío. Y entonces
los hermanos le dijeron: ¿qué es lo que usted nos trata de decir? ¿Que nos vamos a inclinar ante usted? Nunca, nunca eso pasará. Y dice que por eso le tenían envidia. Pero tuvo otro sueño, dice que soñó que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban ante él, y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Dice que al papá no le gustó mucho, a Jacob no le gustó mucho. ¿Será que nos vamos a inclinar ante ti? Y a los hermanos mucho menos. Por eso más le tenían envidia. Y cuando Jacob le dice a José: mira, lleva esta comida, estos víveres a tus hermanos y mira cómo están. Cuando los hermanos lo vieron de lejos, ¿qué dijeron? Allá viene el soñador, allá viene el preferido, allá viene el principal. Recuerda, mis amados, que tú eres más importante. Y un día el diablo te dirá lo mismo: ahí viene el soñador, ahí viene el más importante, ahí viene el que se cree mejor. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la palabra que los hermanos cogieron a José y lo trataron de matar. Pero no lo mataron, sino que lo desnudaron, destruyeron su autoridad porque le quitaron la ropa, le quitaron sus prendas, lo encerraron y luego lo vendieron como esclavo. Mis amados, y parece que los sueños de José, de que iba a ser grande, de que iba a ser importante, de que el sol, la luna, las estrellas y los manojos de trigo se inclinaban ante él, parece que iba todo lo contrario. Su sueño decía: irás para arriba, pero la realidad decía: vas para abajo. Y a veces nos parece de la misma manera, parece que las circunstancias de la vida nos llevan en una dirección diferente de lo que Dios nos dijo. Que llegamos a un punto donde parece que estamos muy lejos, donde Dios nos dijo que estaríamos. Señor, tú me dijiste esto y esto, y veo que lo contrario, más me alejo, más dificultad, más problemas, más pobreza, más tristeza, más escasez, que estoy más lejos de lo que tú me dijiste. Mis amados, pero déjeme decirle, tú lo vas a saber, las personas lo van a saber. Tal vez tú no lo veas ahora, pero Dios no te trajo y te puso en esa posición, mis amados, para derrotarte. Dios te trajo y te puso en esa posición porque Él te quiere bendecir. Él quiere llegar en el momento correcto para ser impulsado al propósito de Dios. Así como una flecha, para ser impulsada, primero hay que retroceder para luego, ¿qué? Soltarla de la misma manera. Dios hace eso en nuestras vidas. Primero nos estira, nos estira, nos estira, nos estira. Y luego en cualquier momento viene la promoción de Dios, viene el momento correcto de Dios, viene la temporada de Dios, el cumplimiento divino y el ascenso y favor de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Diga conmigo: mi momento viene. El momento viene, el momento viene, el favor de Dios viene, mi temporada viene, el cumplimiento de Dios viene. No importa lo que diga la noticia, no importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que el dólar esté subiendo, el cumplimiento de Dios viene para mí. Ahora, mis amados, Dios quiere que nuestra manera de pensar sea ensanchada, porque todo es una guerra en la mente. El domingo pasado hablamos de guerra en la mente. Y ahí es donde tenemos esa guerra, guerra de pensamientos, guerra de dardos del enemigo. Y el domingo pasado hablamos de cómo el diablo nos manda los dardos y terminamos pensando que esos pensamientos son nuestros. Terminamos creyendo que esos pensamientos son nuestros y no nos damos de cuenta que es Satanás que coloca esos pensamientos de derrota, de tristeza, de maldad, de crueldad, de suicidio. Es el diablo. Mira lo que dice Isaías 54, 2 y 3. Dice así, Isaías 54, 2 y 3 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas.
Aleluya, esto es poderoso, porque Dios te está diciendo, ensancha tu cabezota, ensánchala. No seas escaso en los pensamientos. Alarga las cortinas de tu habitación, que sean extendidas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Afírmate en la palabra, porque te extenderás ¿a dónde? A la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Eso es poderoso, porque Dios abre y ensancha nuestra mente. Y cuando hacemos algo, no solamente estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¿No le parece poderoso? La bendición no solamente es para ti, para tu momento. La bendición es para tus hijos y para tus nietos. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy bendecido. Diga conmigo, yo soy importante. Diga, pero mis hijos son bendecidos. Mis hijos también son importantes. Mis nietos también son importantes. Porque Dios piensa en mis hijos y en mis nietos. El problema es que a veces nosotros no lo entendemos así. Creemos que es el momentico, que esto es duro, que esto es una crisis, que todo se acabó. No, Dios está pensando en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Siempre que le hablaba al pueblo de Israel, le decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y quiero ser el Dios tuyo. Y de la misma manera Dios nos dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y quiero gobernar tu vida. ¿Lo dejarías? ¿Permitirías que yo gobierne tu vida? Que yo guíe tu vida, que yo guíe tu empresa, que yo guíe tu trabajo. El problema es que algunos dicen, Señor, muy bueno que tú seas el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios mío también, pero es que mi trabajo lo manejo yo, mi empresa la manejo yo, mi negocio lo manejo yo. Mi futuro yo soy el que lo marco. No me diga nada. Y así es difícil que Dios pueda obrar. Que Dios pueda cumplir su propósito en una vida. Mis amados, ¿sabe lo que dijo Jesús? Le dijo, háblale a la montaña y se moverá. No dijo patela. Dijo, háblale a la montaña y se moverá. Lo que pasa es que algunos la patean. Algunos murmuran de la montaña. Pero Dios dice, háblale a esa montaña, háblale a ese gigante, háblale a ese Goliat y se moverá. Ahora, ¿pero qué haces cuando le hablas a la montaña y no se mueve? Bueno, hay otra forma de mover la montaña y es ver más alto. Es volar más alto, es cruzar por encima de la montaña, y esa es la bendición de José. Porque recuerda, hay montañas que no se moverán, hay circunstancias que no se moverán, hay personas que no cambiarán, pero eso no impide que tú y yo avancemos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 18, 19 y 20. Dice, otra vez os digo. ¿Qué quiere decir eso, Jesús? Le he dicho 1, 2 y 3 veces y hoy le vuelvo a decir lo mismo. Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Esto es poderoso, pero aquí hay una revelación poderosa. Las montañas se mueven en común acuerdo. Cuando hay 2 o 3 en su nombre, ahí. Verso 18. ¿Decía algo? No, bien, sigamos. Entonces, podemos ver, mis amados hermanos, Mateo 18, 19 y 20. Podemos ver en esto que aquí hay una revelación. No es solamente decirle a la montaña, muévete. Es ponernos de acuerdo con los que están en casa. Porque otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo por cualquier cosa que pidieren aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. Alguna vez una persona nos decía, pastor, imagínese, estaba pidiendo oración y clamando por este trabajo, y cuando llegué encontré a mi mamá
con las manos levantadas en la casa diciendo, orando que no le salga ese trabajo. Y a algunos le pasa en la casa orando así. Unos oran algo y otros oran lo contrario. Así no funciona. Hay que orar en común acuerdo. Ponernos de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, por cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Las montañas se mueven cuando hay como un acuerdo. Aquí tenemos un grupo de intercesión que en el nombre de Jesucristo se siga aumentando. Y mandamos peticiones definidas. No quiere decir que sea lo único que tú tienes que orar, pero queremos que haya acuerdo, que estemos orando lo mismo, que estemos clamando lo mismo, que estemos pidiendo lo mismo. Porque donde dos o tres en su nombre estén, allí está. Por eso, reúne a los tuyos, ponte de acuerdo y mueve montañas. Porque si no, no te pones de acuerdo, te va a pasar como los palos que vio este señor cuando iba por la carretera. Pega tremenda frenada y para atrás, porque aquí no hay nada más que hacer. Ahora, mis amados, ¿cómo se mueven las montañas? Mis amados, como José lo hizo. José tenía la perspectiva de Dios, dice la palabra, que todo lo que hacía José era prosperado. Ahora, yo empiezo a ver esta visión y yo no entiendo cómo Dios puede prosperar a alguien en una cárcel o siendo esclavo. Eso no es incomprensible a la mente humana. Pero dice la palabra que donde quiera que iba José, Dios iba con él. Y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque José tenía un buen corazón. Aunque José sintió dolor por lo que hicieron sus hermanos, tenía amargura por su familia, como fue desprendido del seno paterno, pero él amaba a Dios. Él conocía a Dios y tenía una relación bien preciosa con Dios. Mis amados, tenemos que tener la perspectiva de Dios como la tenía José. Mis amados, la Biblia dice de José, dice, un hombre vendido como esclavo y un enviado por Dios. ¿Cómo así? Un hombre vendido como esclavo, vituperado, encarcelado, pero enviado por Dios. Eso no lo podemos entender, mis amados. Por eso vemos aquí dos perspectivas, una terrenal y la otra celestial. Y de la misma manera, en cualquier circunstancia, en cualquier problema de tu vida, hay las dos perspectivas. Una es terrenal y la otra es celestial. La terrenal te dice, mire, eres un fracasado, no sirves para nada. Las palabras que te dijeron son mentiras. Y la celestial te dice, mira, no preguntaste al Señor, no pediste opinión, te metiste así sin preguntar, pero déjame decirte que Dios sigue estando contigo. En todas las situaciones de la vida hay las dos perspectivas, la terrenal, y dice la palabra que la sabiduría humana es terrenal, animal, ¿y qué? Diabólica. Por eso no te confíes en la sabiduría humana, en lo que dice la gente, en lo que dice los medios de comunicación, porque una es la perspectiva terrenal y otra cosa es la perspectiva celestial. La perspectiva terrenal decía de José, José fue menospreciado, José fue traicionado por su familia, fue vendido como esclavo, fue vituperado, fue calumniado por Potífera, la mujer de Potifar, fue maltratado, fue encarcelado. Pero luego tenemos la perspectiva celestial, y la perspectiva celestial es más corta. Dice, José, un hombre enviado por Dios. José, un hombre enviado por Dios. Y mira, ya después de que José sale de la cárcel, José está siendo gobernador del imperio de Egipto. A los 2 años llega la familia y José lo reconoce. Y al verlos sintió ira y dijo, aquí me las van a pagar junticas. Y empezó
a tratar con ellos. Pero como José tenía la perspectiva de Dios, mire lo que dice Génesis 45, 7 y 8. Dice: por eso Dios me envió delante de ustedes. Dice José: no fue que ustedes me vendieron, fue que Dios me envió adelante. ¿Le parece eso poderoso? No fue que ustedes me vendieron, no fue que ustedes me ultrajaron, no fue que ustedes me rechazaron, no, fue que Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de toda la tierra. Mis amados, es poderoso como José reconoce que fue Dios el que lo pasó por toda esta situación, que fue Dios que lo trató, porque tenía que formar su corazón, porque tenía que formar su carácter. Y José, en medio de sus muros, en medio de su traición, en medio de su dolor, él pudo tener la perspectiva divina y dijo: sí, realmente fui vendido, sí me calumniaron, sí estuve preso, pero fue que Dios me había comisionado, fue que Dios me había enviado. Y eso le dio poder para perdonar y reconciliarse con sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque donde hay rencillas, donde hay falta de perdón, las cosas no funcionan. ¿Por qué luchas tanto en tu vida en cosas? Porque no has querido perdonar. Y sí amas a Dios, sí quieres a Dios, pero no has querido perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu cónyuge, a tu hijo, a tu hija, a tu vecino. ¿Y qué pasa cuando hay? Dice la palabra que las rencillas secan los pozos, las peleas secan las familias, destruyen las empresas, secan las finanzas cuando hay peleas, cuando hay rencillas. Cuando hay falta de perdón, Dios no puede responder las peticiones. Por eso, mis amados, tenemos que tener la perspectiva de José. Señor, tú permitiste eso porque estás tratando conmigo y tengo que perdonar al que me ofendió. Señor, tú permitiste esto, que me robara esta persona, porque tú me estás tratando conmigo y tengo que perdonar al que me robó. Pero mis amados, si nosotros no perdonamos, si no nos reconciliamos, vamos a seguir en el mismo problema. Ahora, mis amados, José le dice a sus hermanos, le dice: ustedes me enviaron, pero fue Dios que me comisionó, estaba en comisión. Ustedes me menospreciaron, pero gracias, porque en realidad me ayudaron a posicionarme en el lugar que hoy ustedes me ven. ¿Cómo estaba José en ese momento? Era el gobernante con una corona, con unos vestidos reales, con un anillo real, y estaba gobernando el mayor imperio de la época. Ustedes me comisionaron ahora, como me impulsaron, me posicionaron a mi destino. Todo lo que el enemigo hizo para destruir a José, mis amados, Dios lo rediseñó para colocar a José en el lugar correcto, en el momento correcto, para que viera al faraón desde el calabozo y luego un día ser elevado, ser colocado en la posición de honra donde Dios lo quería llevar. Yo no sé en qué proceso de la vida de José estás tú. De pronto algunos están solamente en el comienzo con muchos sueños de Dios, visiones y deseos. Algunos están en la etapa donde tienen muchos problemas con la familia y con los hermanos. O algunos otros se sienten traicionados y vendidos por aquellos que debieron amarlo y aquellos a que había confiado. De pronto te sientes en la cárcel, en la esclavitud. Te sientes derrotado. ¿En qué parte del camino estás? Porque hoy yo te traigo buenas noticias. Hay una bendición que Dios desató para José, pero no solamente para José, sino para todos aquellos que creen la palabra de Dios
y dicen: yo soy ese José, que la palabra de Dios que dice que soy más importante que los demás, que tengo la gracia de Dios, que tengo el favor de Dios. Ese proceso en mi vida simplemente me está acomodando para el lanzamiento. Ese retroceso simplemente es que Dios me está disparando para lanzarme, porque Dios cumplirá su palabra. Él lo hará en el nombre de Jesús. En cualquier momento, Faraón soñará un sueño y no habrá nadie que lo interprete. Pero alguien dirá: yo conozco un hombre, una mujer de Dios, que tiene relación con Dios, que tiene revelación de Dios. Él se lo interpretará y Dios le dará la revelación. Porque José, cuando lo llevaron a Faraón, le dijo Faraón: no se preocupe, Faraón, dígame el sueño. Porque ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Las interpretaciones de los sueños no son tuyas ni mías. Las interpretaciones de los sueños son de Dios. Y Él los da a los que quieren avanzar en la vida, a los que quieren seguir en la vida, a los que quieren caminar con el Señor, a los que quieren decir: Señor, yo hoy necesito la bendición de José. Yo quiero ser ese mata gigantes, ese que cruza montañas aunque no se muevan, ese que se levanta sobre los muros y los cruza. Y luego de que cruza los muros, dice para atrás: el muro no se movió, pero yo sí me moví, estoy delante. Estoy adelante. Sigo adelante. Mis amados, hay una historia que cuenta mi padre, que a mí me impacta, porque yo veo el amor de Dios y la misericordia de Dios. Nosotros vivimos por allá en la selva del Carare cuando yo era un niño. Mi papá vivía por allá. Y el sitio donde vivíamos eran 7 horas antes del primer pueblo donde había que llevar las provisiones allá donde vivíamos. Porque mi papá le había salido un trabajo por allá. Y dice que un día él iba con su mula, ahí con su yegua, con las provisiones del mercado para el mes. Iba junto de una persona terrateniente que tenía muchas tierras, tenía mucho ganado por allá y llevaba sus bestias. Él llevaba sus bestias y mi papá con su mula, y dice que de pronto, pasando un río, las yeguas, los caballos del Señor pasaron y la yegua de mi papá se la llevó el río. Las provisiones se las llevó el río. Y entonces aquel hombre, como conocía la región, como conocía el terreno, le dice: no se preocupe, Pablito, siga adelante que yo lo alcanzo. Yo le saco esa yegua. Y dice mi padre que él caminó como una media hora con la yegua del otro, con los caballos del otro, y de pronto le sale adelante con la yegua. Y no se mojó ni una de las provisiones, todo se salvó. Mis amados, ese hombre era Dios. Y ese Dios del cielo también está para ti, para tu vida. De pronto tu negocio no tiene esperanza, tu vida no tiene esperanza, tu trabajo no tiene esperanza, no sabes qué hacer. Y aquí está el Dios del cielo, dice: no te preocupes, déjame a mí, sigue caminando, que yo te alcanzo. No solamente lo alcanzó, sino que salió adelante, lo estaba esperando. De la misma manera, Dios es la bendición de José. ¿Y por qué necesitamos la bendición de José? Porque estamos en tiempos que son difíciles, no son tiempos fáciles. Pero Dios dice la palabra que Él hace diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Mis amados, en el tiempo más difícil de Jeremías, estando en la cárcel, cuando la ciudad estaba acechada, él estaba firmando escrituras. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Esa es la diferencia que Dios hace con su pueblo. Ese es el favor que Dios hace con su pueblo. Déjame decirte, tú y yo necesitamos la bendición de José para caminar en este tiempo, para seguir adelante en este tiempo, para fortalecernos en Dios y creerle a Dios que lo que Él prometió lo hará. Que lo que Él prometió lo hará. Oh Rey de Gloria.
poderoso Dios. Inclina tu